Innovación de la ciencia en la dirección científica. Introducción. El hombre, desde su aparición, vive y trabaja en el seno de la sociedad. El hecho de existir y formar parte de un colectivo crea la necesidad vital de relacionarse. Estas relaciones que establece el ser humano con sus congéneres, como parte de su propia existencia, son inconcebibles sin alguien que las dirija. Por tanto, desde el inicio mismo de la sociedad, rige la dirección como base fundamental para el cumplimiento veraz de los objetivos y metas propuestas dentro de la complejidad dinámica biosocial en la ciencia administrativa y en otras ciencias. Es por ello que las sociedades de constante desarrollo, la dirección no solo supera su carácter explotador en otros contextos, sino que da paso al franco predominio de los elementos conscientes sobre los espontáneos, es decir, que el sujeto de dirección ejerce sus efectos sobre la sociedad y sus diferentes eslabones en que son representados. Basado en las leyes objetivas de su desarrollo, crecimiento y transformación sociocultural y pluricultural conocidas científicamente y en situaciones concretas del proceso administrativo postmoderno contemporáneo. Es de ahí que, durante el desarrollo de la comunidad primitiva, al producirse la división social del trabajo, la dirección se convirtió en función especializada de grupos de hombres que conducían la sociedad para alcanzar sus objetivos, en función de los intereses de la clase dominante. Desde esa etapa hasta la actualidad, la conducción de la sociedad ha cambiado en correspondencia con el modo de producción predominante, o sea, a cada uno le corresponden determinadas formas y métodos de gobierno. Cabe destacar que, la dirección de la sociedad, en cualquier grado de desarrollo que ésta se encuentre, comprende los procesos de producción de bienes materiales y espirituales, su distribución y consumo, así como la conducta social de los hombres, que incluye su actividad mental. ¿Qué es ciencia? La misma se define como la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. También conocida como todo aquel conocimiento adquirido a través del estudio o de la práctica, constituido por una serie de principios y leyes, deducidos mediante la observación y el razonamiento, y estructurados sistemáticamente para su comprensión. El origen de la palabra ciencia se rastrea en el vocablo latín scientia, que significa conocimiento, saber. En tal sentido, la ciencia se rige por métodos conformados por un conjunto de normas y pasos que le otorgarán validez y rigor científico al proceso de investigación. En este sentido, sus hallazgos y observaciones deberán ser siempre objetivos y comprobables. Es de ahí que la ciencia, en general, comprende varios campos de conocimiento, dentro de los cuales cada uno desarrolla sus propias teorías con base en sus métodos científicos particulares. La ciencia, además, está íntimamente relacionada con el área de la tecnología, ya que los grandes avances de la ciencia, hoy en día, se logran a través del desarrollo de las tecnologías ya existentes y de la creación de nuevas tecnologías, y viceversa. ¿Qué es dirección? Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. También conocida como la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse de la manera de planeamiento e integración de todos los sistemas, en un todo unificado. La dirección debe de saber cómo es el comportamiento de la gente como individuos y cuando están en grupos y entender la forma en cómo operan los diferentes tipos de estructura. Cabe decir que, la dirección es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí, e integra a través de los procesos de unión apropiados a todos los elementos del sistema organizado de una forma calculada para alcanzar los objetivos de una organización. Aproximación Historia de la ciencia de la dirección y sus hechos holísticos. Para poder estudiar y comprender el desarrollo de la ciencia se hace indispensable vincularlo a la propia historia del desarrollo de la sociedad, según J.D.
Bernal 1954. La ciencia debe ser entendida como institución, método, tradición acumulativa de conocimientos, factor principal en el mantenimiento y desarrollo de la producción y una de las influencias más poderosas en la conformación de las opiniones respecto al universo y al hombre. Respecto a esta definición, Núñez Jover comentaría años más tarde: se trata de un enfoque amplio que permite una aproximación rica y diversa al fenómeno ciencia. Abierta, sobre todo, a lo que él consideraba principal: estudiar su historia y contexto social. La ciencia no puede existir independientemente, separada de un mundo real en constante transformación y desarrollo, como se ha dicho, está marcada por la sociedad en que se inserta, pero por otra parte es un fenómeno sociocultural complejo que posee sus propias fuerzas motrices. No existe un condicionamiento casual, lineal y mecánico entre la sociedad y la ciencia, sino una relación dialéctica. En su artículo acerca de las relaciones entre la historia y la teoría del desarrollo de las ciencias, G. Proove reconoce los estrechos vínculos de las organizaciones científicas con la economía, la política, los fenómenos culturales, las necesidades y posibilidades de la sociedad en que se desarrolla. Al definir la ciencia no solo como un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, entre otros, sino también, simultáneamente, como una forma específica de la actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la ciencia es presentada como una institución social, como un sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo se encuentran estrechamente vinculados con la economía, la política, los fenómenos culturales, con las necesidades y las posibilidades de la sociedad dada. Asumiendo el enfoque que se utiliza en esta definición, se inicia el estudio de la dirección como ciencia. Desde los primeros pasos de la existencia del hombre, este se agrupó en colectividades para trabajar, sin estar determinado el lugar y las funciones de cada uno dentro de la misma. El desarrollo del colectivo hizo necesario un proceso de coordinación de los esfuerzos en la lucha por satisfacer sus necesidades, pero en la medida en que fueron logrando un mayor desarrollo de sus fuerzas productivas, se hizo más necesaria y compleja la dirección como actividad laboral que organizara el trabajo y coordinara los esfuerzos. La historia de la dirección está vinculada estrechamente al nivel de desarrollo natural e intelectual alcanzado por el hombre en cada uno de los sistemas sociales por los que la humanidad ha transitado. O sea, se vincula tanto al desarrollo de las fuerzas productivas como al de las relaciones de producción y es al mismo tiempo un factor movilizador de ambos elementos. Desde que el hombre se unió con otros para acometer tareas superiores a sus fuerzas individuales, y que tenían como finalidad fundamental resolver sus problemas de alimentación y vestido, comienzan a surgir las cuestiones más elementales en el marco de planificar y organizar el trabajo del grupo social. La dirección, por tanto, es inherente a la sociedad, en cualquiera de sus niveles de desarrollo, y su evolución es una consecuencia de la evolución de la misma sociedad. Los antecedentes de la dirección aparecen formando parte de la propia historia del hombre, como elemento integrador y como modo de conducir al grupo social a determinado fin. El surgimiento de la sociedad esclavista y con esta la creación del Estado impulsaron el desarrollo de leyes jurídicas, lo que contribuyó a organizar y regular el funcionamiento de enormes imperios con grandes complejos tributarios. Se desarrolla una estructura estatal y dentro de ella múltiples órganos. Ya en este estadio desaparece el carácter intuitivo de la dirección y se manifiestan algunas de sus principales regularidades. Dentro de la sociedad feudal se desarrollan formas de explotación más avanzadas. En esta etapa la dirección alcanzó su máxima expresión en la Iglesia Católica, que era la verdadera armazón ideológica de la sociedad. La Iglesia, para mantener su hegemonía, necesitaba un aparato fuerte, disciplinado y homogéneo en su acción, lo que la obligó a desarrollar determinados principios y métodos para su funcionamiento, por lo que se convirtió así en el sistema de dirección más completo de la época. La necesidad de la sistematización del conocimiento de la dirección, de su elaboración teórica y práctica en toda su integridad, se manifestó con fuerza de necesidad cuando triunfó la revolución industrial y el capitalismo manufacturado se transformó en capitalismo mecanizado. El desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas y el avance de las relaciones de producción burguesas en pleno auge determinaron el surgimiento de enormes empresas con miles de obreros y más tarde de los insaciables monopolios. Ya la gestión económica no podía depender solamente del conocimiento empírico. La revolución industrial es un resultado del surgimiento de las relaciones capitalistas de producción.
sin la existencia de un mercado interno ampliado y estable, y sin la presencia de las condiciones propicias para que la ganancia pudiera ser realizada, no hubiera sido posible este fenómeno. Hubo un desarrollo de las fuerzas productivas que transformaron lo fundamental de las relaciones feudales en capitalistas, las cuales, a su vez, sirvieron de marco para un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas que caracterizan este proceso. Se delimitan claramente los rasgos básicos de la sociedad capitalista. La contradicción fundamental entre los productores de riquezas y la apropiación de sus resultados por los propietarios de los medios de producción, y se acentúan las diferencias entre los obreros y los propietarios de los medios de producción. Todo este cambio cualitativo y cuantitativo en el objeto sobre el cual actúan las ciencias de la dirección, puso en crisis todas las experiencias anteriores y se hizo necesario que, a partir de una nueva base económica, y por ende a partir de un nuevo modo de producción, surgiera una transformación y una renovación total de esta disciplina. Esta transformación y renovación no fue inmediata. Como se conoce, los cambios en la superestructura tienen una dinámica mucho menor que los cambios en la base. De aquí que la dirección, como ciencia, no comenzara a adquirir tal connotación hasta principios del siglo XX. Era imprescindible la elaboración de una disciplina que recogiera la experiencia acumulada por la humanidad durante milenios en la dirección de la producción, y que proyectara sus perspectivas hacia el futuro inmediato, elevar su eficiencia y aumentar sustancialmente la cuota de ganancia que recibían los capitalistas. Los intereses de la burguesía así lo exigían. A este llamado clasista respondían con prontitud y eficacia un grupo de destacados capitalistas encabezados por Taylor, Farol, Ford, Gatt y otros. Al respecto, Engels expresó: una necesidad técnica hace avanzar más a la ciencia que 10 universidades. Aquí se cumplió a plenitud la necesidad de perfeccionar el funcionamiento de las empresas y elevar el nivel de rentabilidad. Esto fue un factor decisivo en la creación de la dirección capitalista, a finales del siglo XIX y principios del XX, como una disciplina con carácter independiente. Al igual que otras disciplinas, la dirección aparece, inicialmente, como un proceso eminentemente empírico. Las primeras conclusiones acerca de los mecanismos de la dirección surgen como resultado del método de prueba y error. En las condiciones del socialismo corresponde al genio de Vladimir Ilich Lenin la creación a partir de las bases trazadas por Marx y Engels, del sistema teórico y práctico de principios, leyes y métodos de dirección socialista. Posteriormente, numerosos dirigentes, técnicos e investigadores han hecho su aporte valioso al desarrollo de esta nueva disciplina. A esto se ha unido la necesidad de lograr la dirección efectiva de las grandes organizaciones modernas, que aceleró el proceso de descubrimiento de nuevos principios, métodos, técnicas y estilos de dirección. Otro factor importante que contribuyó al desarrollo de una ciencia de la dirección fue el aporte que otras ciencias sociales, económicas y técnicas hicieron, y lo cual dio carácter interdisciplinario a la dirección contemporánea. Es por tanto en el siglo XX, que se establece la dirección como disciplina independiente y consecuentemente se definen su objeto, métodos, leyes, principios y procesos. Fundamentos de la dirección como ciencia postmoderna contemporánea. Puede afirmarse, entonces, que en las condiciones actuales la dirección reúne todos los factores básicos para ser considerada una ciencia, pudiendo señalarse entre los principales los siguientes. Existe la necesidad objetiva de la dirección como mecanismo regulador de los movimientos y cambios del objeto de dirección, de manera tal que el mismo se mantenga dentro de un estado determinado o pase de un estado a otro. La dirección posee leyes y principios, y reglas propias que tienen una relación causa-efecto, no solo dentro de la propia disciplina de la dirección, sino además en la interrelación de la misma con el objeto dirigido. Posee objetivos y unidad de elementos. Puede ser enseñada y aprendida. A todo lo anterior debe añadirse que la calidad de la dirección resulta imprescindible para la asimilación del desarrollo científico-técnico y que no hay esfera, sector o rama, ni siquiera la propia vida personal que escape a su alcance y posibilidades. El estudio y la investigación en el campo de las ciencias de la dirección se basan consecuentemente en la aplicación de métodos científicamente fundamentados. Estos métodos deben garantizar el enfoque objetivo de los fenómenos económicos sociales en su acción y desarrollo, descubriendo sus relaciones internas y externas, su interrelación y concatenación. En las condiciones del socialismo, la dirección tiene su base metodológica fundamental en la filosofía marxista-leninista, asumiendo como método principal el dialéctico materialista, así como otros métodos del conocimiento científico.
La dirección como ciencia tiene un grado determinado de complejidad en su estructura y modo de funcionamiento. Su propia naturaleza genera incluso numerosas ramas y especialidades de aplicación e influyen sobre ella diversas disciplinas. Pueden mencionarse, entre las más importantes, la cibernética, la computación electrónica, las matemáticas aplicadas, la estadística, la teoría de la información, la psicología, la sociología, el derecho y otras. Todas estas ciencias han hecho y seguirán haciendo aportes importantes a la dirección moderna. Tanto el sistema como sus interrelaciones tienen un carácter político-ideológico determinado. Ese carácter viene dado por el espíritu clasista que tienen las propias ciencias administrativas y, por tanto, por el objetivo que se persiga con la utilización de sus instrumentos. Un análisis particularmente político del empleo de los aportes de las ciencias técnicamente muy desarrolladas al campo de la administración, lo constituye el discurso de Osvaldo Dorticós, pronunciado el 10 de septiembre de 1973. Y donde señala los riesgos ideológicos implícitos en una utilización insuficientemente valorada en el orden político e ideológico. Señala Dorticós, pero nunca correr el riesgo y el peligro ideológico y la desviación teórica de creernos que las computadoras sustituyen al hombre, sustituyen al partido, sustituyen al marxismo-leninismo, sustituyen a nuestras concepciones socialistas y comunistas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.